Si manejas de noche por las carreteras de México, hay algo que debes saber. Los camioneros dicen que la carretera nunca está realmente vacía, especialmente después de la medianoche, cuando el tráfico desaparece, cuando las gasolineras están cerradas, cuando la única luz que existe es la de tus faros iluminando kilómetros de asfalto. Es en ese momento cuando empiezan a pasar cosas. Cosas que muchos camioneros prefieren no contar. Porque algunas historias no hablan de ladrones. Ni de accidentes. Hablan de algo más. Algo que aparece en medio de la carretera. Algo que no debería estar ahí. Esta noche vas a escuchar 5 relatos reales contados por camioneros que recorren las rutas más solitarias de México. Historias que ocurrieron en lugares como carreteras perdidas en Sonora, tramos desiertos en Chihuahua y caminos donde incluso la policía prefiere no patrullar de noche. Pero hay algo curioso. Muchos de estos camioneros no se conocen entre sí. Nunca se han visto. Y aún así, todos describen exactamente lo mismo. Así que si alguna vez manejas solo, en una carretera oscura, y ves algo parado en medio del camino, quizás sea mejor no detenerte. Porque algunos camioneros que lo hicieron, se arrepintieron toda su vida. Y otros, simplemente nunca volvieron a aparecer. Historia 1. La mujer de la carretera 45. Me llamo Ricardo. Llevo más de 18 años manejando camiones de carga por todo México. He cruzado desiertos, montañas, tormentas y carreteras donde lo único que ves durante horas es oscuridad. Pero hay una noche que todavía me cuesta trabajo recordar. Fue hace unos 7 años. Yo iba manejando por la carretera federal 45, rumbo a Zacatecas. Eran cerca de las 2 de la madrugada. No había absolutamente nadie en la carretera. Ni coches. Ni luces. Ni pueblos cercanos. Solo el sonido constante del motor. Y el viento golpeando el remolque. Recuerdo que estaba empezando a sentir ese cansancio pesado que te da cuando llevas muchas horas manejando. Así que bajé un poco la ventana para que el aire frío me mantuviera despierto. Y fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un reflejo. Algo que apareció por un segundo en la luz de los faros. Pero cuando me acerqué más, mi estómago se tensó. Porque había una mujer parada en medio de la carretera. Completamente sola. Llevaba un vestido blanco que se movía con el viento. Y estaba mirando directamente hacia mi camión. No se movía. Ni un paso. Ni un gesto. Nada. Mi primer pensamiento fue que tal vez había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Así que reduje la velocidad. Pero mientras me acercaba, algo empezó a sentirse mal. Muy mal. Porque esa mujer no estaba caminando hacia el camión. No estaba pidiendo ayuda. No estaba tratando de apartarse de la carretera. Simplemente estaba ahí. Esperando. Y cuando la luz de mis faros iluminó completamente su rostro, sentí un frío que me recorrió toda la espalda. Porque esa mujer estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa demasiado grande. Demasiado abierta. Como si su boca se estirara más de lo que debería. En ese momento pensé: Ricardo, algo aquí no está bien. Así que decidí no detenerme. Apreté el acelerador para pasar de largo. Pero justo cuando el camión estaba a punto de pasar junto a ella, la mujer levantó lentamente la cabeza. Y sus ojos reflejaron la luz de los faros. No tenían brillo. No tenían expresión. No parecían ojos humanos. Y entonces, ella susurró algo. Algo que escuché claramente dentro de la cabina del camión. Aunque la ventana ya estaba cerrada. Dijo: Gracias por detenerte. Y en ese momento, miré por el espejo lateral. Y lo que vi detrás del camión
Me hizo pisar el acelerador como nunca en mi vida. Porque la mujer ya no estaba sola en la carretera. Detrás de ella había muchas más figuras saliendo de la oscuridad. Historia 2. El camión que no tenía conductor. Me llamo Arturo. Transporto cargas entre Monterrey y Ciudad Juárez desde hace más de 15 años. Esa ruta es larga, solitaria. Y tiene tramos donde puedes conducir más de 2 horas sin ver otro vehículo. Pero hubo una madrugada en la que realmente deseé no haber visto nada en esa carretera. Eran alrededor de las 3:20 de la mañana. Yo estaba cruzando un tramo desierto en el norte de Chihuahua. La carretera estaba completamente vacía. Hasta que, a lo lejos, vi algo en los faros. Era un camión. Otro camión de carga. Iba en la misma dirección que yo. Eso no es raro. Los camioneros suelen seguirse durante la noche para sentirse más seguros. Así que empecé a acercarme lentamente. Pero había algo extraño. El camión estaba avanzando demasiado despacio. Muy despacio. Tal vez a unos 30 kilómetros por hora. Eso no tiene sentido en una carretera recta en medio del desierto. Pensé que tal vez el conductor tenía algún problema mecánico. Entonces encendí la radio para intentar comunicarme en la frecuencia de los camioneros. Nada. Silencio total. Seguí acercándome. Cuando finalmente quedé a unos 40 metros de distancia, la luz de mis faros iluminó la cabina del camión. Y fue ahí cuando sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Porque pude ver claramente el interior de la cabina. Y no había nadie al volante. Ninguna persona. Ningún conductor. El camión se estaba moviendo solo por la carretera. En ese momento pensé que tal vez el conductor estaba acostado, o algo así. Pero entonces el camión empezó a hacer algo que me dejó completamente helado. Comenzó a disminuir aún más la velocidad. Como si estuviera esperando a que yo me acercara más. Y cuando finalmente quedé casi a su lado, miré directamente dentro de la cabina. Y en ese instante, algo apareció sentado en el asiento del conductor. Algo que no estaba ahí un segundo antes. Historia 3. Las voces en la sierra. Me llamo Daniel. Transporto mercancías entre Durango y Mazatlán. Si conoces esa ruta, entonces sabes de qué carretera estoy hablando. La famosa Espinazo del Diablo. Una carretera llena de curvas peligrosas, montañas altas y precipicios profundos. De día ya es aterradora. Pero de noche, es algo completamente diferente. Eran cerca de la 1:40 de la madrugada. La niebla estaba muy densa. Tan densa que mis faros solo iluminaban unos pocos metros hacia adelante. Y en esa carretera, eso es extremadamente peligroso. Porque cualquier error significa caer cientos de metros montaña abajo. Yo estaba conduciendo despacio. Muy despacio. Casi a 40 kilómetros por hora. La radio estaba encendida en volumen bajo para mantenerme despierto. Hasta que de repente, la radio empezó a hacer interferencia. Ese ruido típico de señal mala. Pensé que era normal por las montañas. Pero entonces, en medio de la interferencia, empecé a escuchar una voz. Muy baja. Casi un susurro. Pensé que era otro camionero intentando hablar por la frecuencia. Así que subí el volumen. Y fue ahí cuando sentí un frío recorrer mi espalda. Porque la voz no estaba hablando por la radio. Estaba hablando dentro de la cabina. Justo detrás de mí. Una voz masculina. Muy débil. Muy cerca. Susurrando lentamente. No sigas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré rápidamente por el espejo interior de la cabina. No había nadie. Solo la parte oscura del camión detrás de mí. Pero unos segundos después, la voz volvió. Más clara esta vez. Más cerca de mi oído. No sigas manejando.
Sentí que mis manos empezaban a temblar en el volante. Porque en ese momento me di cuenta de algo. La voz no parecía amenazante. De hecho, parecía desesperada. Como si estuviera intentando advertirme de algo. Y fue exactamente en ese momento, cuando mis faros iluminaron algo detenido en la carretera justo más adelante. Algo grande. Muy grande. Bloqueando completamente la curva de la montaña. Historia 4. Algo corría detrás del camión. Me llamo Luis. Transporto frutas entre Sinaloa y Sonora. La mayor parte de la ruta pasa por carreteras desiertas. Tramos donde conduces durante horas viendo solo arena, montañas y oscuridad. Esta historia ocurrió hace unos 4 años. Y hasta hoy todavía no puedo explicar lo que pasó esa noche. Eran casi las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. Yo estaba conduciendo tranquilo, escuchando la radio, intentando mantener el ritmo del viaje. Hasta que empecé a oír un sonido extraño. Al principio parecía solo viento. Un sonido bajo. Arrastrado. Pero unos minutos después me di cuenta de que el sonido estaba acompañando al camión. Era como si algo estuviera corriendo al lado de la carretera. Miré por el espejo lateral. Nada. Solo oscuridad. Seguí conduciendo. Pero el sonido se volvió más claro. Parecía algo pisando la tierra al lado del asfalto. Pasos rápidos. Muy rápidos. Entonces miré otra vez por el espejo. Y esta vez vi algo. Solo por un segundo. Una sombra enorme corriendo paralela al camión. Mi primer pensamiento fue que quizá era un animal grande. Tal vez un caballo. Pero entonces noté algo que hizo que mi estómago se revolviera. Esa cosa estaba corriendo demasiado rápido. Yo iba a casi 100 kilómetros por hora. Aún así, la sombra seguía allí, acompañando al camión. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La cosa salió de la oscuridad. Y entró directamente en la luz de los faros traseros. Por un instante, pude ver la silueta completa en el espejo. Y en ese momento me di cuenta de algo imposible. Eso. Estaba corriendo en 2 piernas. Pero las piernas eran demasiado largas. Y los brazos. Casi arrastraban por el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Entonces pisé aún más el acelerador. El camión llegó a más de 110 kilómetros por hora. Pero el sonido seguía ahí. Pasos. Corriendo. Acompañando al camión. Entonces, de repente, el sonido se detuvo. Completamente. Pensé que por fin había escapado. Pero unos segundos después, algo golpeó con fuerza la parte trasera del camión. Como si algo hubiera saltado al remolque. Y en ese instante, escuché algo caminando sobre la carga. Historia 5. El pasajero que subió en la madrugada. Me llamo Ernesto. Llevo más de 20 años conduciendo camiones por las carreteras de México. He visto de todo. Asaltos. Accidentes. Tormentas terribles. Pero nada. Nada se compara con lo que me ocurrió una madrugada cerca de Veracruz. Eran casi las 3 de la mañana. Yo estaba pasando por una carretera antigua rodeada de selva. No había ciudades cercanas. Ni gasolineras. Solo kilómetros de oscuridad. Fue entonces cuando vi a alguien parado en el arcén. Era un hombre. Alto. Delgado. Vestía ropa muy antigua. Levantó la mano haciendo señal de aventón. Normalmente nunca me detengo por extraños. Pero algo en ese hombre parecía diferente. No parecía agresivo. De hecho, parecía cansado. Así que reduje la velocidad y detuve el camión. El hombre subió a la cabina sin decir una palabra. Se sentó en el asiento del pasajero. Y cerró la puerta lentamente.
Le pregunté a dónde iba. Respondió con una voz muy baja. Solo sigue manejando. Me pareció extraño. Pero seguí conduciendo. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. El silencio en la cabina era pesado. Hasta que noté algo raro. El hombre no se estaba moviendo. Ni respiraba. Ni parpadeaba. Solo miraba hacia adelante. Entonces intenté iniciar conversación. Le pregunté de dónde venía. Fue entonces cuando giró lentamente la cabeza hacia mí. Y dijo algo que me heló la sangre. Dijo: ¿Tú sabes cuántos mueren en esta carretera? No supe qué responder. Entonces señaló hacia adelante. Hacia un tramo oscuro de la carretera. Y dijo: justo allí. Cuando miré hacia adelante, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había una cruz de madera rota al borde de la carretera. Un memorial de accidente. Cuando pasé por ese punto, el camión tembló ligeramente. Como si hubiera pasado sobre algo. Miré inmediatamente a mi lado. Para preguntarle algo al pasajero. Pero el asiento estaba completamente vacío. La puerta seguía cerrada. Nadie había bajado. Nadie había abierto la puerta. Estaba solo en la cabina. Detuve el camión unos metros más adelante. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando bajé del camión e iluminé el arcén con la linterna, vi algo que me dejó sin palabras. En el suelo, cerca de la cruz, había una placa oxidada. Con la foto de un hombre. Era un memorial de accidente. Y el hombre de la foto era exactamente el mismo que había estado sentado a mi lado en la cabina. Desde aquella noche, hay una regla que nunca más volví a romper. Si veo a alguien pidiendo aventón en una carretera vacía después de las 3 de la madrugada, simplemente no me detengo. Porque a veces, quien está esperando al borde de la carretera murió hace muchos años. Y ahora dime algo. Después de escuchar estas historias, ¿te atreverías a manejar solo por estas carreteras en plena madrugada? Muchos camioneros dicen que la noche en la carretera es tranquila. Pero otros aseguran que hay cosas que solo aparecen cuando todos los demás ya se han ido. Sombras en medio del camino. Vehículos que no deberían estar ahí. Voces que advierten demasiado tarde. Pero ahora quiero saber tu opinión. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo, escríbelo en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo, la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? ¿Y si alguna vez has manejado de noche por una carretera solitaria? ¿Te pasó algo extraño? Cuéntalo en los comentarios. Porque muchas de las historias más aterradoras empiezan exactamente así. Con alguien contando lo que vio en la carretera. Y si te gustan este tipo de relatos reales de terror, pulgar hacia arriba, deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias. Porque en el próximo video vamos a contar relatos aún más perturbadores que ocurrieron en carreteras donde personas realmente desaparecieron. Y recuerda algo antes de irte. Si alguna noche manejas por una carretera vacía y ves algo parado en medio del camino, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Porque algunas cosas en la carretera no están buscando ayuda,